Juste un petit instant, si vous permettez, pour vous présenter comme il faut, de façon très réduite, Mélanie Trédez Lopez, qui est la personne à laquelle nous avions pensé pour vraiment faire cette analyse, approche, proposition de réflexion sur les sujets, les différentes thématiques qui sont abordées par Arantxa Echevarría dans le film Chinas. Alors, je ne vais pas décliner son CV parce que, en plus, il est en ligne, donc vous l'avez accessible. Je dirais qu'elle est professeure de droit public à l'Université d'Artois. Elle est en même temps un civilisationniste, spécialiste d'espagnol contemporain. Et parmi les sujets qu'elle traite dans ses enseignements et dans sa recherche, il y a bien sûr les questions de l'identité, l'intégration, l'assimilation, mais aussi et beaucoup la question de la laïcité, les religions. Elle a travaillé sur la Constitution espagnole, différentes questions qui vous sont vraiment proches. On l'a présentée en premier comme civilisationniste, parce qu'on sait que les gens des sciences humaines, lorsqu'ils voient dans un programme les mots juristes, ils se disent « Ay, 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 nos va a empezar a declinar aquí las leyes, etcétera, etcétera». Para nada. No os asustéis. Nada. Le dejo a Mélanie que haga su intervención, se lo agradezco porque vino de Arras con 15 grados bajo cero y hasta ahora. Gracias a ti. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera en primer lugar darles las gracias a Pilar, por supuesto, a José y a todos los miembros del Festival de Nantes, así como todos los miembros de la Universidad de Nantes, que gracias por su invitación, gracias por su acogida. La verdad es que me siento muy afortunada de estar aquí hoy y de poder pues, comentar, analizar con vosotros datos que Arantxa ha puesto magníficamente de relieve a través de su película. Para mí es como un regalo de Reyes haber podido ver esta película que vi precisamente en el Día de Reyes. Y lo digo sinceramente, no me ha tocado una muñeca de pelos azules, pero me ha tocado ver esta película que pone de relieve magníficamente unas temáticas que son para mí de gran interés como investigadora, pero también como ciudadana. La primera temática, o digamos el primer fenómeno que viene a interrogar la película es el de la inmigración, que no deja de ser un fenómeno controvertido. En España, en Francia, hoy, ayer, mañana, en cualquier lugar, en cualquier momento. La inmigración es cosa de ir mezclando extranjeros y nacionales y no deja de ser un objeto de controversia. El segundo objeto, punto de interés que Arantxa ha puesto de relieve es la construcción identitaria de los individuos, que no deja de ser un fenómeno complejo. Entiendo por identidad la suma de elementos subjetivos, objetivos, que vienen a calificar una persona y que permite a esta persona autoidentificarse. ¿Quién soy? Pues soy mujer, soy hombre, soy española, soy francesa, soy europea, soy americana, soy madre, soy padre, soy hija de, soy profesora, soy arquitecto. Bueno, pues ¿quién soy y quiénes son los hijos de inmigrantes, en el caso de los hijos de inmigrantes de la Comunidad China de Madrid? Cuando vamos cruzando miradas sobre estos dos fenómenos, pues aparece una cuestión fundamental que es la de la construcción identitaria de los hijos de inmigrantes chinos y la pluralidad de identidades que pueden aparecer, porque la identidad no es algo constante, no es algo que no se mueve, es algo que va evolucionando a lo largo de toda una vida. Y hemos podido observar que en el momento de la adolescencia o de la entrada en la edad adulta es cuando se afirma esta identidad o estas identidades. Y por eso he insistido en añadir en el título el plural entre paréntesis, porque uno no tiene solo una identidad, pero puede tener varias identidades que va combinando pues a veces de manera muy fácil, otras veces con mucha dificultad.
Bueno, ahora bien, las preguntas que surgen son muchísimas. Yo me centraré en 3. ¿Cómo se construye la identidad de los descendientes de inmigrantes en relación con sus vínculos con el estado de origen, el de los padres, el de la familia y el estado de residencia, que puede ser en muchos casos el estado donde han nacido, donde están creciendo, donde están viviendo? Es una pregunta universal, que claro, que la vamos a intentar contestarla. Advierto que no hay contestación precisa y rotunda porque estamos ante fenómenos humanos, por lo tanto subjetivos, y cada persona es un mundo. Segunda pregunta, ¿cómo se materializa el conflicto de valores entre cultura de origen, en el caso de la comunidad china que hemos observado esta mañana en la película, una cultura conservadora y colectivista? ¿Cómo se concilia con la cultura del país de residencia, un país europeo occidental, modernista e individualista? Típicamente, ¿cómo concilian los jóvenes de la inmigración china pues las citas concertadas por los padres con el Tinder? ¿Cómo se concilia tener a una niña trabajando hasta las 11 de la noche en una tienda con las leyes que protegen el menor? Tantas preguntas, tantos conflictos de valores. Y la última pregunta que me quisiera plantear es cómo se percibe desde el grupo mayoritario, o sea, desde la sociedad del estado de acogida, cómo se percibe la vida de una comunidad inmigrante minoritaria, por definición, la visión de la mayoría sobre un grupo minoritario. Bueno, pues contestaciones, me repito, que no tienen una pregunta única, sino una multitud de una contestación única, sino pues miles de contestaciones. Estas preguntas nos llevarán a barajar conceptos muy potentes: el de la integración, el del multiculturalismo, el del racismo, la xenofobia y, en nuestro caso, el de la sinofobia. El esquema para ir reflexionando juntos esta tarde sería el siguiente. En un primer momento, creo que es preciso plantearnos cómo ha actuado España como Estado, como país, frente a los movimientos migratorios, recordando que España ha sido un país emisor de emigrantes durante décadas, por no decir durante siglos, antes de convertirse en un país receptor de inmigrantes. A continuación, pues observaremos cómo se constituye, cómo se representa la inmigración china en España, para ver cómo de unos estereotipos pues aparece el rechazo, incluso en determinados casos la violencia racista. Esto nos llevará a plantearnos la cuestión de la difícil integración social de los inmigrantes chinos en España. A finales de la mañana, Arantxa planteaba que la inmigración es un concepto ya, la integración, es un concepto ya obsoleto. Bueno, yo creo que es útil definir lo que es la integración. La integración es el hecho para un extranjero de aceptar los códigos de valores de la sociedad de acogida, mientras que la sociedad de acogida acepta que cada uno venga con sus peculiaridades culturales, religiosas, con sus ritos, con sus fiestas, creando pues una convivencia, mientras que los valores de origen no constituyan un obstáculo al orden público y a la seguridad ciudadana. Bueno, y de la difícil integración de los inmigrantes chinos, pues daremos un paso hasta la dificultad de construir identidad o identidades para los hijos de inmigrantes chinos en España, como bien lo ha retratado Arantxa en su película. Empezaré con un panorama sobre España como Estado, con la política española hacia los movimientos migratorios. Y para ello, pues abriré la perspectiva con una frase del sociólogo de la inmigración Abdelmalek Sayad,
que me gusta mucho, que vino a decir: inmigración por un lado y emigración por el otro son las dos caras indisociables de una misma realidad. Esta frase tiene mucha resonancia en el caso de España. Una primera línea interpretativa de esta frase sería decir que cuando un país tiene que legislar o reglamentar sobre la acogida de inmigrantes en su Estado, pues en un mundo ideal lo tendría que hacer pensando en sus propios ciudadanos que el día de ayer o en la actualidad han o están emigrando hacia otro Estado, pensando en un país de reciprocidad. Yo voy a acoger el otro como están acogiendo en otros lugares a mis ciudadanos. La otra línea de interpretación sería decir que, claro, si hoy en día hay inmigración en España, es porque desde otros países determinados grupos de individuos han realizado un proceso de emigración. O sea que hay que contemplar inmigración e emigración juntas. Centrándonos en la primera línea de interpretación, pues creo que es muy importante recordar que durante décadas España ha sido un país emisor de inmigrantes de manera masiva, empezando a principios del siglo XX, y sin demorarme demasiado sobre esta línea, pues he de recordar que han sido miles y miles, centenares de miles de españoles que han salido de España para trabajar fuera. Primer dato, la inmigración transatlántica, o sea, hacia los Estados de América, México, Cuba, Uruguay, ha sido masiva en la época de principios del siglo XX, con hasta 700.000 salidas anuales de trabajadores españoles, básicamente trabajadores del mundo agrícola, en los años 1920. Este dato, 700.000 salidas anuales, hay que barajarlo al observar después cuántos inmigrantes entran hoy día en España anualmente. A continuación, a partir del año 36, digamos hasta el año 45, la inmigración cesa y son los refugiados que salen de España. Propiamente no se trata de un movimiento de inmigración, pero no deja de ser un flujo de salida masivo de españoles hacia Europa. El dato del número de exiliados en el momento de la retirada, en el invierno del 39, no deja de ser sorprendente. 500.000 personas, 500.000 ciudadanos españoles salen en los meses de febrero, marzo y abril del 39 hacia Francia. Y a partir de 1945 hasta el 75, durante los 30 y gloriosos, pues observamos una inmigración económica otra vez masiva, con unas 35.000 salidas asistidas hacia Francia, y sin contar con los datos de salida asistida hacia Alemania, Suiza, Bélgica, y sin contar los datos de la emigración clandestina desde España hacia el resto de Europa. Bueno, a partir del 75 vamos a observar una deceleración del flujo de salido desde España hacia el resto del mundo por motivos económicos, políticos. Pensemos en la crisis de mayo 68, que viene a frenar el proceso de emigración hacia Francia. La crisis petrolera del 73, que básicamente viene a inmovilizar los flujos migratorios, pero también en factores políticos como la muerte de Franco en el 75 y la política de retorno que adoptan muchos países europeos. Por ejemplo, Francia, con la política del le million toléré. Francia ayudaba con 1 millón de francos, los españoles que lo aceptaban, pues les ayudaba a regresar a su país de origen. Bueno, y a partir de los 80, pues observamos una inversión en absoluto de la lógica migratoria.
entramos en una fase de aperturismo migratorio. España ya no es un país de salida, sino un país de acogida de los flujos migratorios. Varios factores lo vienen a explicar y vienen a reforzar poco a poco el poder atractivo de España como país de acogida. Por supuesto, todo cambia con la transición democrática. España se convierte en un país donde se puede pensar en ir a vivir y trabajar. Con la entrada de España en las comunidades europeas y la ciudadanía europea con el Tratado de Maastricht en el 92, pues ¿qué pasa? Convertirse en ciudadano español tras unos años de haber vivido en España, pues te convierte en ciudadano europeo. Lo mismo pasa con Schengen en el 95. Tener un título de residencia válido en España te permite circular en toda la zona Schengen. Bueno, por lo tanto, esto viene a fortalecer el nuevo papel de España como país de atracción de los inmigrantes. Y en el 2000, el Partido Popular aprueba una ley de extranjería que viene a facilitar la entrada en España, y esto se puede medir muy fácilmente porque en aquel momento, en los primeros años tras la entrada en vigor de esta ley, se quintuplica la mano de obra extranjera. Unos años después, con la llegada al poder del PSOE y de Zapatero, pues se procede a una regularización masiva de los inmigrantes clandestinos. Nada menos que 700.000 inmigrantes clandestinos vienen a ser reconocidos y a obtener la tarjeta de residencia en unos pocos meses, del 7 de febrero al 7 de mayo. Bueno, este más o menos es el panorama que podemos tener en mente para observar cómo España en 2 décadas, digamos entre los años 70 y los años 80, pues pasa de ser un país emisor a un país receptor. Y si nos centramos ahora en los datos actuales de la inmigración en España, y para ello me refiero a unos datos oficiales del Ministerio de Inclusión y Migraciones, pues las cifras son muy llamativas, porque de 47 millones de habitantes que hay hoy en día en España, el 6,6 son inmigrantes, lo que representa el 14,5% de la población. O sea que es una de las tasas más altas de toda la Unión Europea. 2/3 de estos inmigrantes se concentran en las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, obviamente por motivos laborales. La edad media de esos inmigrantes es de 40 años y los hombres son mayoritarios dentro del colectivo de inmigrantes, según la tradición que no se ha perdido todavía de que los hombres entren primero y que después se proceda a reunir la familia, haciendo que vengan la mujer y los hijos. Si ahora nos centramos en los países de orígenes de los inmigrantes que están viviendo hoy día en España, o sea, las cifras son del 30 de junio del 2023, pues observamos que los ciudadanos chinos constituyen la tercera diáspora extranjera que está viviendo en España después de los marroquíes y de los ucranianos. Uy, me cuesta mucho decirlo, pero me habéis entendido. Y eso que la inmigración procedente de Ucrania es muy reciente, o sea que hasta hace muy poco el colectivo chino era el segundo colectivo extranjero de España tras los marroquíes. Estas 15 nacionalidades representan el 75% de los inmigrantes que están viviendo en España. Estamos hablando aquí de una inmigración asentada legalmente, o sea que estamos midiendo los extranjeros, los inmigrantes que tienen tarjeta de residencia. Y no nos
estamos centrando en los extranjeros que proceden de otros estados de la Unión Europea, porque si así lo hiciéramos, pues veríamos entonces que hay más italianos y más británicos que ucranianos y chinos, por ejemplo. Bueno, si ahora nos centramos en la inmigración china en España, pues según la fórmula del sociólogo Sayat que os presentaba antes, pues antes de hablar de inmigración china en España, hablemos primero de la emigración desde China hacia afuera. Aquí, según datos de la ONU del 2020, pues observamos que el número de migrantes chinos por el mundo, asentados por el mundo, era de 10,5 millones de ciudadanos chinos. Para daros una idea, representan el 1% de la población china que está viviendo en China. El 54% de esos emigrantes son mujeres y los 3 países con mayor... Bueno, los 3 primeros destinos, digamos, de esta comunidad emigrante china son Hong Kong, que no deja de ser una comunidad administrativa con un estatuto particular y no forzosamente un país, Estados Unidos y Corea del Sur. España aparece como el 10º país de destino de los emigrantes chinos. Es el segundo país de destino en la Unión Europea, tras Italia, y si nos centramos en lo que es Europa, extra Unión Europea, es el 3er país de destino tras Italia y Reino Unido. Aquí los datos apuntan que España cuenta con 179.000 y picos ciudadanos chinos en el año 2020. Los datos del Ministerio de Inclusión e Integración Español apuntan en el 2023 que son 30.000 más. Bueno, precisamente 232.982 ciudadanos chinos con tarjeta de residencia en España en el año 2023. Es la tercera diáspora extranjera de España, como lo comentaba. La edad media es de 37 años. Es muy importante subrayarlo, porque con 37 años eso significa que los inmigrantes chinos están con edad de entrar en el mercado laboral, pero también con edad de tener hijos, lo que tiene mucho impacto a la hora de reflexionar, como lo haremos, sobre la construcción identitaria de sus hijos. La inmigración china es una inmigración familiar y, bueno, lo podemos observar, por ejemplo, cuando en la película vemos que la madre de Claudia y Lucía está haciendo una videollamada con su madre, que está en China, y a través de esta conversación están arreglando una cita con un chico que vive en Madrid, cuyos padres vienen del mismo pueblo. Una inmigración familiar, una inmigración de red que se ve en el ámbito laboral. Cuando llegan a España, como en cualquier país del mundo donde emigran, los chinos encuentran trabajo dentro del marco de una red de compatriotas. Y es importante también subrayar que el 50% de los chinos son trabajadores autónomos. Es el más alto porcentaje de trabajadores autónomos dentro de todos los colectivos extranjeros. Hablaba de una inmigración familiar, de una inmigración de red, también es una inmigración regional, porque casi todos los inmigrantes chinos son procedentes de la misma región que se sitúa en el oeste del país, en esta zona que he señalado con la flecha. Y eso pues viene a fortalecer el sentimiento que cuando llegan a España pues se van a encontrar forzosamente con un conocido que les va a acoger. Y esto pudiendo llegar a dificultar la integración.
A propósito de las redes étnicas, aquí comparto con vosotros una cita de un trabajo de los etnógrafos Yang Min Hin y Eloy Gómez Pellón, que comentan que las redes étnicas más amplias son las que crean las oportunidades laborales para los recién ligados. Estos, en principio, no pueden incorporarse a la sociedad de acogida debido a que se trata de personas con un bajo conocimiento del idioma local y con una cualificación escasa a las que les resulta difícil la inserción laboral en el mercado local. En este caso son los talleres de confección, los restaurantes, los almacenes, etc. Y, en fin, los negocios gestionados por personas de origen chino los que absorben a los recién llegados como mano de obra barata. O sea que observamos que la inmigración de red, y también lo vemos en la película cuando Wang acude a trabajar y está trabajando en una empresa dirigida por una mujer china que solo contrata a descendientes o inmigrantes chinos. Y aquí pues nace una paradoja. Los inmigrantes chinos están trabajando, pero este alto nivel de ocupación laboral pues paradójicamente no permite que los españoles y la sociedad española de acogida tenga una imagen positiva del colectivo chino, sino que existe y domina una imagen negativa en el marco de la sociedad española hacia el colectivo chino. Y aquí, como lo comentaba antes, esta paradoja es universal. En cualquier lugar donde ha llegado la inmigración china, pues existen estereotipos, una imagen negativa que viene a dificultar la integración del colectivo o de la diáspora china. Esta imagen estereotipada, pues a mi parecer se puede construir según dos esquemas. El primero sería este, de lo que podemos cualificar como desconocimiento o miedo, o sea, xenofobia en el sentido literal del término, o sinofobia, pues de este desconocimiento del otro, en este caso del chino, pues nacen estereotipos y prejuicios. Y de estos estereotipos y prejuicios, pues nace racismo, como cualquier forma de odio, violencia, discriminación por motivo de raza o incitación a estos delitos, racismo y segregación. El segundo esquema sería que de la vida comunitaria, del repliegue que practica esta comunidad china, esta forma de autosegregación, pues dentro de la sociedad española esto produce la idea que la comunidad está rechazando la sociedad de acogida y sus valores, y a su vez viene a producir racismo y segregación. Y aquí pues vuelvo a citar los etnólogos Jin y Gómez Pellón, que son en España como las referencias académicas que han trabajado sobre la comunidad china y sus hijos, pues describen perfectamente esta imagen negativa que tienen los españoles de los inmigrantes chinos. Es producto de la conjunción del desconocimiento motivado por la desinformación y los estereotipos. Es así como las identidades imaginarias de China y de los chinos se refuerzan y se agrandan en la sociedad española. Por ejemplo, podemos percibir tales impresiones sobre los chinos en expresiones como las siguientes: los chinos no mueren, los chinos se dedican al tráfico de órganos, los chinos no pagan impuestos, la mafia china, los chinos comen perros y gatos, trabajar como chinos. Y bien aquí, por ejemplo, la expresión de vamos a un chino es como un reflejo de esta imagen sintética y degradada sobre la comunidad china en España. Bueno, y aquí voy a salir un momento del PowerPoint porque quiero compartir con vosotros un extracto de una película del 98
el brazo tonto de la ley, cómo no. Un extracto titulado en YouTube Chinita. O sea que ya lo he dicho todo casi. Estamos en el 98. Es cuando, en el momento en que la comunidad china se está expandiendo en España. Y vemos como Torrente, a ver si consigo abrirlo, pues acude por primera vez al restaurante chino de su barrio. Os dejo que escuchéis. Sí, está bien. Chinita, ahora ¿Qué mierda es esta? Está no dulce. ¿No le gusta? ¿Cómo va a gustar? Si esto es corteza con mermelada. ¿Y esto? ¿Para tocar tambor o qué? Tráeme cubiertos, tráeme segundo plato, llévate esto. Y trae pan. Sí. Chinita, ahora. ¿Esto es cachondeo? ¿Es bambú? ¿Esto es lo de los sopanda? Sí. ¿Tengo yo cara de sopanda? No, ¿Y el pan? no hay pan. ¿No hay pan? Joder, tus cojones. No hay pan. Me he cargado. ¡Que venga el encargado! ¡Hombre, que venga! Este no está loco. Protesta por todo. No hay quien aguante. Parece que se está quejando de todo. ¿Qué hacemos con él? Fuera. Ese a la calle. Sí, oye, poquito pan. Bueno, no hace falta comentarios casi, creo. Bueno, con esta escena, que es ficción, pues tenemos que pensar que de la ficción a la realidad hay poca distancia. Y del prejuicio, del desconocimiento, aquí estamos claramente ante el primer esquema que os planteé. Del desconocimiento nace el prejuicio y del prejuicio nace el racismo. Y claro, del prejuicio a la violencia racista, incluso física, pues hay muy poca distancia también. Vemos aquí a Torrente, pues claramente faltarle de respeto a la camarera, llamándola Chinita, pero faltarle el respeto a una cultura y a una comunidad. Y ahora bien, si nos fijamos en la película, pues hemos observado varias escenas de violencia racista, sea por actos verbales o por actos físicos. Tan solo unos ejemplos, más allá de que llamen Chinita a Claudia, cuando la cajera precisa que hay una caja para chinos y otra para personas. Esto es racismo, es violencia verbal, que con este suceso puedes ir a juicio. Observamos también esta violencia física cuando entran a robarle a la tienda y acaban agrediéndola y diciéndole que es ella que ha venido a robarle el trabajo a los españoles. Pues al ver esta escena yo recordé a unos sucesos que ocurrieron en Elche en el año 2004. Elche, provincia de Alicante, una zona muy famosa por la artesanía del zapato, y en el año 2004, pues unos trabajadores hartos de la competencia que les hacían unas empresas chinas que se habían establecido en Elche, pues acuden a unas naves industriales chinas, las queman y van agrediendo a todos los chinos al grito de "chinos fuera". O sea que lo que decía, de la ficción a la realidad
del estereotipo a la violencia racista no existe distancia si descuidamos. Por lo tanto, en España, y con permiso voy a hacer una cita jurídica, pero sin agobiaros, el Código Penal viene a prevenir y perseguir cualquier forma de violencia, hostilidad, odio o discriminación o incitación a tales comportamientos contra un grupo o parte del mismo por su pertenencia por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión, creencias, etc. O sea que la ley española, como cualquier ley en un Estado occidental moderno, pues no permite racismo. Por lo tanto, existe en el marco de la sociedad, y lo sabemos, obviamente. 2 décadas después de los sucesos de Elche, más allá de la competencia laboral que suponen los trabajadores chinos, pues llegó otro motivo para discriminar y crear racismo hacia el colectivo chino, el COVID, o la COVID, según se llame. Yo sigo diciendo el COVID. En Francia, unos activistas chinos pues, sacaron el hashtag Je ne suis pas un virus, lo que alcanzó España con el hashtag No soy un virus, porque básicamente sabemos que a raíz del COVID que pues, confinó a toda la humanidad, un virus, imaginaros no, lo sabéis, un virus peligroso, mortal, que nos tuvo a todos meses encerrados en casa, pues necesitábamos un culpable. Y al haber nacido este virus en China, sea en un laboratorio o en un mercado de Wuhan, da igual, pues los chinos la tenían que pagar, y así fue. Incluso el gobierno español recordó en aquella entonces, a principios de la epidemia, cuando todavía no había empezado el confinamiento, pero cuando empezaban a prohibir a los chinos que subieran en el autobús, o que los sacaban del metro, o que les prohibían entrar en un restaurante, pues la portavoz del gobierno recordó que había que portarse como seres humanos y recordó que la comunidad china estaba perfectamente integrada dentro de nuestras costumbres y forma de entender la vida. Y aquí sí que tengo dudas. Y creo que más que dudas, no, ninguna duda, la comunidad china no está integrada en España, pero ninguna comunidad extranjera puede llegar a integrarse perfectamente en ningún país de acogida. Son datos que no se pueden cambiar, porque por muchos motivos, ya lo veremos. Aquí quiero pues, compartir con vosotros una anécdota personal, pero que tiene mucho que ver con integración, desintegración. Os quiero hablar de mi padre, que ha sido inmigrante en Francia durante 3 décadas. No se ha integrado nunca, o sea que él hablaba como 10 palabras de francés, vivía en la Petite Espagne de París, trabajaba con españoles, tenía amigos españoles, comía español. Bueno, cuando mi padre regresa a España, en un pueblo sevillano de lo más cerrado del mundo, para contaros, para que veáis, en este pueblo yo cuando iba de pequeña, y hasta hoy en día me apodaban y me siguen apodando la gitana blanca. Gitana por ser de fuera, por venir de Francia, y blanca por no ser gitana, imaginaros. Bueno, en este pueblo tan pequeño, tan cerrado, pues abren un bazar chino. A medio pueblo casi le da un ictus del tirón cuando llegan en el año 2000. Y mi padre me va contando y me dice, ay, no sabes lo contento que estoy. Este chico chino ha vivido en París. Da gusto hablar francés. Tal cual.
Y recordando mi padre todos los domingos de mi infancia escuchando a la radio española el partido de fútbol con el que no se escuchaba nada, y me dice un día, me voy a ver un partido del PSG con mi amigo, lo llamaba Lu, pero a lo mejor no se llamaba Lu porque no creo que se manejase mejor en chino que en francés. Me voy a ver al PSG con mi amigo Lu a la tienda. Digo yo, ¿será posible? Yo no doy crédito. Bueno, total, que mi padre, muy amigo con su amigo, con este señor chino, pero revela que dos personas que han inmigrado, aunque sea con procedencias tan diferentes, comparten la experiencia de haber sido inmigrantes diferentes, otros en alguna parte del mundo, y aunque todo les oponga, pues acaban siendo paisanos, compañeros. Bueno, ¿qué pasa? Que acaba la amistad cuando Lu tiene que irse con su familia tras haber tenido la idea, pues demasiado vanguardista, de abrir una academia de baile en el mismo pueblo y de contratar a un chico que se apodó Camarón de Pekín. Y eso sí que mucha integración, pero que no toquen al baile flamenco, por favor. Te lo juro, tal cual. Bueno, más allá de lo gracioso y de, como diría mi padre en su écija, de la guasa que tiene el asunto, revela mucho de lo difícil que es integrarse, porque aunque te entreguen todas las llaves para integrarse desde el estado de acogida, porque a veces te ayudan a integrarte, pues tú mismo puedes tener una resistencia, no sé, por vergüenza, por falta de autoestima. Bueno, ¿y qué pasa? Que de la dificultad de integrarse de los padres, pues la consecuencia directa es la dificultad de construir su identidad para los hijos de inmigrantes. Aquí yo prefiero hablar de hijos o descendientes de inmigrantes mejor que de inmigrantes de segunda generación, porque esta fórmula incluso llega a obstaculizar la construcción identitaria. ¿Por qué me van a llamar inmigrante de segunda generación mientras que yo no he inmigrado nunca? Yo nací aquí o bueno. O sea, que yo creo que, como bien lo decía Arantxa antes, no hay que hablar de integración y no hay que hablar de generaciones, porque el que ha emigrado o inmigrado ha hecho un proceso migratorio, pero sus hijos no, y por lo tanto sus hijos no tienen que llevar la responsabilidad de este proceso migratorio. Para entrar en esta reflexión sobre las identidades de los hijos de inmigrantes chinos en España, primero debo decir que las consideraciones que van a seguir son universales, o sea que valen para cualquier inmigrante de cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Súper universal. Y aquí, con estas dos declaraciones de hijos de inmigrantes chinos en España, pues vemos un poco cuál es el alcance de esta construcción identitaria de los hijos de inmigrantes chinos en España. Paloma Chen, que es periodista, declara en el 2021, en una entrevista al National Geographic, siempre me hacen la típica pregunta de si soy española o china. Y esa pregunta, en fin, es un rollo. Yi Zhang, que es un camarero de 22 años, declaraba al País, cuando viajo a China, a los pocos días tengo ganas de volver a España. Varios factores inciden en la construcción identitaria de cualquier individuo, pero más precisamente de los descendientes de inmigrantes. Centrémonos en el caso chino. La familia, por supuesto, la comunidad, la diáspora, la red de compatriotas, los amigos y las relaciones fuera de la comunidad, fuera de la familia, la escuela, el trabajo como lugares de sociabilización,
La sociedad, lo que llamo yo la identidad asignada. Me acabo sintiendo como me perciben a mí. Es obvio, me acabo sintiendo china si me miran y me llaman china todo el día. Pero también tiene mucho que ver la personalidad propia de cada uno, porque más allá de los primeros factores, llega un día en que cuando uno se afirma en su vida de adulto, tras haber pasado los conflictos internos de la adolescencia, los alborotos, las hormonas, pues acaba diciendo, pues con toda la personalidad que tengo, lo que soy es esto. Sea lo que me diga mi familia, lo que me digan mis amigos, etc. Estos factores tienen pues, una influencia muy variable según las personas y, por lo tanto, podemos destacar varios esquemas. Según se combinen estos factores, yo diría que son 5 los esquemas de construcción identitaria que podemos identificar. El tener 2 identidades paralelas, ser chino en algunos casos, españoles en otros. Tener una identidad combinada, soy china y española. Tener una identidad ambigua o conflictiva, no sé lo que soy. Me cuesta decir que soy china, me cuesta aceptar que soy española. Una identidad exclusiva, es decir, rechazar rotundamente el sentimiento de pertenencia o bien al estado de origen o bien al estado de acogida. Y, finalmente, una identidad simétrica. Lo que yo, en mis investigaciones, yo he trabajado mucho sobre los hijos de inmigrantes españoles en Francia. Y esta identidad simétrica la he llegado a llamar el síndrome del amigo español en Francia y del primo francés en España. Bueno, pues a través de los retratos de los personajes que Arantxa nos regala en esta película, pues vamos a intentar ver a qué corresponden estos esquemas de construcción identitaria. Primero, la identidad paralela o las identidades paralelas, pues sería el caso de alguna persona, algún hijo de inmigrante que cumple con los códigos sociales y los códigos de valores del estado de origen en la esfera familiar, en la esfera doméstica, y de manera alternativa, sin interacción ninguna, cumple con los códigos del estado de acogida en la esfera social extrafamiliar. En alguna medida, Claudia podría entrar en este esquema, pero veremos que entra mejor en otros esquemas. Digo en alguna medida porque está aceptando las citas concertadas de su padre a la vez que se va de botellón, pero tampoco está viviendo serenamente y tampoco está disfrutando ni de un esquema ni del otro. Lucía también podría un poco cumplir con este esquema si pensamos lo feliz que está de compartir con su amiga Susana la comida que le ha preparado su madre en la ocasión de su cumpleaños o de la invitación de Susana, pero a la vez con las ganas que tiene de irse a un parque de atracciones. Pero veremos, tanto Lucía como Claudia entran mejor en otro esquema. O sea, es un esquema un poco de tener varias personalidades, y no soy psicóloga, pero tiene mucha incidencia en el bienestar psicológico de una persona. Vivir en este esquema tiene que ser muy difícil y uno debe estar sufriendo mucho. El segundo esquema es el de una identidad combinada. Corresponde a la binacionalidad, el biculturalismo, la doble pertenencia y el doble sentimiento de ser parte, miembro, ciudadano del estado de acogida y del estado de origen. Esto tiene un nombre en España, nos referimos aquí a los chiñoles, un concepto que, bueno, se ve, es una mezcla de chino, español. Este concepto, pues más allá de un concepto,
es una reivindicación de muchos hijos de inmigrantes chinos que además vienen pues compartiendo, formando una comunidad en la red Facebook. Vemos aquí el grupo Facebook Chinos de Segunda Generación en España, lo que no me acaba de gustar, pero ellos mismos se autodefinen así. Hay una página web y son 2.000 miembros los de esta comunidad. Y según palabras del fundador de Chinos de Segunda Generación, pues podemos leer: me siento orgulloso de ser chiñol, porque eso pues no te obliga a elegir. No soy chino, no soy español, soy chiñol, y así lo tienes. Me siento orgulloso de poder compartir dos culturas, dos idiomas, dos formas de ver y vivir la vida, porque eso ha enriquecido mi vida tanto personalmente como profesionalmente. Aquí estamos ante una construcción identitaria serena, tranquila, apaciguada, que corresponde a la entrada en la edad adulta. También puedo citar y aconsejaros que veáis en YouTube, está libre en YouTube, el documental Chiñoles y Bananas de la periodista Paloma Chen, que pues viene a retratar la personalidad de hijos de inmigrantes chinos en España, y aquí pues me he centrado en algunas declaraciones. Yo me siento chiñol, yo soy chino pero también soy español y me siento cómodo con las dos culturas. Yo me siento muy cómodo con esta identidad híbrida, español, chino, europeo. Y también pues os puedo aconsejar este cómic, Andaluchinas por el mundo. Paloma Chen se declara como alicanchina y aquí pues esta artista se declara como andaluchina. Pues esto es perfectamente una demostración de que se está asumiendo esta doble cultura, esta doble nacionalidad, y son construcciones identitarias exitosas. Y ojalá todos los hijos de migrantes pudieran pues aceptar esta doble identidad. Yo creo que Lucía está en este esquema, porque Lucía maneja perfectamente los códigos de las dos culturas, aunque idealice a la madre de Chang y se avergüence un poco de su madre, aunque ella quiera celebrar su fiesta en el Burger King como todos los amigos, pues se nota lo feliz y lo orgullosa que está en el momento del desfile y diciéndole a Maya: es que tengo un papel importante, estoy llevando yo la cola del dragón, fíjate tú. Pues yo creo que a través de este personaje tenemos un ejemplo de una niña que, aunque diga prefiero mi nombre español, pero también declina su nombre chino. O sea, una identidad combinada entre binacionalidad y biculturalismo. Aquí viene... Bueno, no tan fácil es la construcción identitaria de su hermana mayor. Preciso aquí que a los hermanos mayores, hermanos y hermanas, pues siempre les cuesta más construir identidad, en cualquier familia, pero aún más todavía en el caso de los hijos de inmigrantes. Están abriendo la vía. Las cosas son más fáciles y serán más fácil para Lucía, más allá de cuestiones de personalidad. ¿Pero por qué? Porque lo que habrá sufrido Claudia le ayudará a hacerse paso a Lucía. Esta identidad ambigua o conflictiva pues viene a obstaculizar la construcción identitaria, y en algunos casos lo podemos observar. En el caso de Lucía hay un conflicto de valores. Ella le escribe a Reyes Magos, pero su madre pues piensa que debe prevalecer el trabajo escolar, el trabajo, la ayuda en la tienda al regalo de Reyes. Eso no cuenta para la madre, lo que cuenta es el trabajo, el resultado. Conflicto de valores, por supuesto, el que opone Claudia a sus padres. Y creo que aquí
tenemos que preguntarnos si el género tiene un impacto preciso a la hora de construir identidad. Y claro que la respuesta es sí. El género tiene un impacto y muy importante, muy potente a la hora de construir identidad y puede llegar a obstaculizar esta construcción identitaria. Vemos que Claudia sufre de una doble vulnerabilidad. Vulnerabilidad por ser china dentro del grupo de amigos, vulnerabilidad por ser mujer. Y no deja de llamarnos la atención que tenga tanto conflicto con sus padres y no querer someterse a sus padres, mientras que por ser una más del grupo, pues acaba sometiéndose a una práctica sexual que no está deseando con un chico del grupo. Recientemente, os daré el dato, en un anuncio francés para un banco, Banque Populaire d'Investissement o Banque Nationale d'Investissement, BPI o BNI, pues se interrogaban a mujeres descendientes de la inmigración en Francia, procedentes de India, de China, de Marruecos, etc. Y se le pregunta a una chica descendiente de la inmigración china si ha sido difícil ser mujer para llegar a ser empresaria. Y ella contesta, en mi caso ha sido más difícil ser china que ser mujer. Os mandaré la referencia. Porque claro, cuando estaba preparando pues, esta ponencia, al poco tiempo vi pasar por el LinkedIn esta publicidad y digo yo, mira qué fuerte, ¿no? Cuarto esquema de construcción identitaria, el de una identidad exclusiva que supone el rechazo de una cultura y de una pertenencia nacional, la del estado de origen o la del estado de acogida. Aquí nos aparece claramente pues el perfil de Xiang, teniendo en cuenta, matizando que Xiang es una niña adoptada. Pero a lo largo de la película observamos cómo ella rechaza todo lo que es procedente de China. En la primera escena, cuando le dice a su padre, ¿qué está diciendo esta china?, vemos que no se identifica, no se autodefine como china, no se identifica como china, sino que le identifican lo demás. Y eso pone de relieve lo que apuntaba antes. La mirada de la sociedad tiene mucho que ver sobre tu sentimiento y tu construcción identitaria. En cambio, cuando la cajera dice chinos por aquí, personas por allá, pues se lanza detrás de la madre de Claudia. Chang quiere un nombre normal. Chang no quiere ser china, no quiere acudir a clases de mandarín, dice que le obligan sus padres. Pero por lo tanto no le hace feliz este rechazo. Y imaginemos, Arantxa nos invitaba antes a imaginar lo que podría ser lo que sigue después de esta película. Pues puede ser que llegando a determinada etapa de la adolescencia o de la infancia, pues Chang sí quiera conocer a sus padres, sí quiera ir a China, posiblemente. También en este esquema puede entrar Claudia, que viene a decirle a un compañero del Insti, no me llames china, moro de mierda. Y él le contesta, a mucha honra, yo por lo menos no me avergüenzo de quién soy. O sea, tú sí te avergüenzas de ser china. Y ella lo dice claramente a sus padres, que tiene harta de tener a unos padres chinos, de ser la puta pringada y no sé qué. Bueno, y terminaremos por el último esquema, el de identidades simétricas. Sentirse chino en España, español en China. Este supuesto no lo observamos en la película y tampoco se observa mucho en la práctica. ¿Por qué? Porque hay muy poca comunicación entre ambos países. Este esquema sí existe cuando hay muchos viajes cada año. Por ejemplo, típicamente los inmigrantes españoles en Francia
que iban cada año de veraneo o para Navidades a España, pues esto creaba este sentimiento de no sentirse nunca en su lugar. No creo que pueda observarse en el caso de la comunidad inmigrante china en España, porque a veces no han pisado nunca China y no llegarán a pisarla nunca. Bueno, y voy concluyendo. ¿Existe un esquema de construcción identitaria de los hijos de inmigrantes chinos? No, no existe. Tampoco existe un sistema de construcción identitaria de ningún descendiente de inmigrante. ¿Por qué? Porque no existe un sistema de integración único de sus padres en el país de acogida. Pero sí es cierto que siempre llega algún momento en la vida de cualquier individuo en que el origen te llama, las raíces te llaman. Y concluyo con esta declaración de Julio Shenzhen, de 23 años, nacido en España y de padres de Wenzhou, que declaró al National Geographic: cuando creces no quieres saber mucho sobre tus orígenes, pero es algo que al final te acaba llegando. Y puede ser que la misma Claudia pues acaba siendo profe de chino. Puede ser que la misma Xiang acabe casándose con un inmigrante chino. O sea que llega un momento en que para terminar tu construcción identitaria o para transmitir quién eres a tus hijos, el día que tienes hijos, pues tienes que vincularte con tus raíces. Y ahora sí que termino y concluyo con una cita de la película de Paolo Sorrentino, La Grande Belleza, que vi hace poco. Y bueno, es una película, de verdad, es un peliculón que me ha impactado mucho y que os aconsejo. Y en esta película, pues, una de las protagonistas es Sor María. Sor María, con sus 104 años, representa la ciudad de Roma en la película. Y esta santa declara: «Pourquoi je ne mange que des racines?» Porque solo come raíces. «Pourquoi je ne mange que des racines?» ¿Por qué tan solo como raíces? «Je mange les racines parce que les racines sont ce qu'il y a de plus important dans la vie». Y con esto os dejo, porque da para mucho. Muchas gracias. Sí.